Hola, muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Tanto tiempo. Bueno, cuénteme, ¿qué pasa dentro de la caja? Raro que los abogados no quieran hablar. ¿Sabe qué? Nos costó mucho tiempo tratar de tener la palabra de alguien más allá de donde se quiera parar, ¿no? Ni siquiera preguntábamos, che, está de un lado o del otro, queremos escuchar a alguien. Nadie se quería meter. No sé si es una Eh, costumbre adentro de su gremio o cómo funciona la cosa, pero bueno, cuéntenos usted cuál es el panorama al día de hoy. 170 palos sin explicación y la única reacción a la que atina Romani es amenazar con demandas. las amenazas, que en general, además, eh, con una estrategia de publicitar inmediatamente en las redes sociales, porque manda una carta de documento Ujú. a la caja de abogados, eh, que en realidad no es la que habló ni el que se pronunció, fui yo. Eh, por eso, como preliminar, quiero hacer la aclaratoria de que yo no integro la comisión directiva de la caja previsional para abogados de Salta. Bueno, que les acaba de ganar hace muy poco tiempo la licenciada, Exacto, la que doctora yo Toyos, ¿no? integré la lista, Ujú. claro, de la doctora Toyo, que para ser órgano de control en el caso de que no ganáramos, es decir, de que saliéramos segundos, el segundo pone el auditor, o Claro, claro, o sea, el que el pierde pone órgano el de auditor, control. así que en este caso usted no, usted iba con la doctora Mazón, Entonces yo, entiendo ahí, para ser el órgano de Contralor. En el caso de haber ganado la elección, quedan afuera, digamos, de esto, lo integra la gente de exacto, Romani. yo no exactamente, Romani es el que puso el auditor. Claro. Yo no integro, entonces aclaro formalmente que no integro la comisión, y eso lo sabe Romani, porque si hay algo que conoce Romani es el sistema electoral de la caja y del colegio. Ujú. No integro la comisión directiva de la caja previsional de abogados, no soy vocero de las actuales autoridades, ni siquiera tengo el poder todavía, porque lo único que estoy actuando es como patrocinante letrado de la caja en la querella judicial contra el cajero Sergio Luis López, que Ujú. era el cajero que se quedaba con la plata Y y usted, que trascendió la noticia. pero por qué es usted el representante legal en ese sentido? ¿Una cuestión como miembro de la caja directamente, como No. abogado, se interesa? Anteriormente el abogado había sido puesto por la conducción en la que estaba Romani. Romani, claro. Y cuando se ganan las elecciones, la doctora Toyo me convoca Ujú. para que yo continúe en el papel de controlador en la querella. Está, que es Es totalmente decir, lógico, que porque no te va a me- dejar que se sigan a controlando ellos seguir, solos. Bueno, salió un comunicado de la caja exacto, explicando todo esto que usted dice, de que usted no forma parte de la comisión y bueno, aclarando todas estas cuestiones, recordando que solo la caja habla a través de sus autoridades y del consejo, y no pero de es otro que lugar, eso ¿no? no solo la caja, cualquier institución habla de esa manera. Claro. Por supuesto, como Romani, no sé con qué criterios políticos pretende moverse, bueno, por supuesto, patea la pelota fuera de la cancha y no da las explicaciones que tiene que dar por su función pública que ha ejercido, porque el ponerse a cargo del manejo de los fondos, que son fondos públicos, fondos previsionales de una caja de previsión social, aunque sean de gestión privada en este caso para los abogados, son fondos públicos y por lo tanto deben tratarse con la misma responsabilidad Ujú. y transparencia que exige el manejo de cualquier fondo público. Casabela Dabla, ¿por qué En es- rechaza usted el pedido de juicio abreviado contra el cajero Sergio Luis López por las facilidades que genera esto de tapar las cosas? Efectivamente, es decir, hay un montón de circunstancias que deben ser aclaradas y precisadas Ujú. en el juicio oral. Hasta ahora lo único que hay es una etapa preliminar ejecutada por una fiscal en donde ha reunido algunos elementos eh, suficientes como para llevar a juicio la situación. Ahora, el ventilar problemas defraudatorios con fondos públicos en cualquier criterio legal y de simple sentido común exige que no se pueda dilucidar con un arreglo en privado con el fiscal
sino ventilarse frente a todos los interesados y especialmente las víctimas, que en este caso somos los abogados afiliados a la caja. Por eso nos oponemos. Pero aparte, convengamos que no son 2 pesos, ¿no? Estamos hablando de 170 millones de mangos como para terminar creyendo que un cajero solo generó semejante desfalco, ¿no? Efectivamente, esa es la suma de cuestiones que hay que dilucidar a fondo. En verdad yo voy a dar algunas precisiones un poquito más claras, porque lo que hay, sale Romani a cuestionar que si el abogado Casabella se ha referido a 17 millones o a cuánto, cuando en realidad eran 8 millones. En verdad lo único que se cuenta hoy para la determinación son unas auditorías internas de la Caja de Abogados y una auditoría o control hecho por el CIF en una pericia contable. Esas dos informes arrojan un resultado de 40 millones de pesos en anulaciones. 40 millones de pesos en anulaciones de recibos. Dentro de esos 40 millones de pesos, habrían 14 millones en faltantes, las conclusiones de esos informes técnicos. Con mayores precisiones, se termina sosteniendo finalmente que hay 8 millones retirados por el cajero, un poco más, pero aproximadamente 8 millones, que son retirados por el cajero a través del procedimiento de anular recibos, que ya había cobrado y que presentaba, y el resto de la directamente plata no entregaba el dinero. Pero no está contabilizado, incluso en la demanda civil que había hecho la anterior gestión de la caja, 3,5 millones más, es decir, que estamos hablando aproximadamente a valores históricos, unos 12 millones, que eran retirados por anulación de recibo, pero después eran al tiempo reingresados en el caso de cobro de cuotas periódicas. Es decir, que tenía el sistema de un hurto de uso. Pero hurto de uso, disculpe, para entender, doctores, ¿sería que sacaban la plata para hacerla trabajar y después la volvían a meter? Exacto. Pero eso no el hurto de uso se da en los bienes muebles que son fungibles. Por ejemplo, yo me llevo un auto, lo hago trabajar o lo uso un poco y después lo devuelvo, ese es el conocido hurto de uso. Pero el caso del dinero de choreo, liso y llano. Es liso y llanamente un robo. Es decir, que no son solo 8 millones, son los 8 millones y pico más los 3,5 millones, de lo cual estamos hablando a valores históricos de cerca de 12 millones. Eso a valores promedio, porque la auditoría se hizo por prácticamente 10 años. En los últimos años fueron los robos más significativos. Incluso durante los faltantes estos se verifican durante y especialmente en la gestión de Romani como tesorero. Ajá, ahora estos 12 palos que están vistos efectivamente... Romani que en la época en que él estuvo a cargo de la caja no hubo ningún faltante, no es exacto. Ahora, para completar los 170... Disculpe, doctor, para completarlo... Estamos hablando a valores promedio, porque cuando uno habla en el término de 10 años en la Argentina de 8 millones de pesos, no tiene idea de qué estamos hablando. Claro. El cálculo que se hizo promediando un dólar como moneda más o menos estable, los 8 millones equivaldrían a $170,000 más los 3,5 millones, estaríamos hablando de $250,000 aproximadamente. Claro, eso es lo que lleva a la cifra de la que están hablando entonces en líneas globales, que no tiene que ver con una plata efectivamente afanada, sino con lo que vale hoy esa plata, digamos, lo que valdría hoy. Exacto. Ahora, ¿puede haber pasado esto sin la participación de Romani, doctor? Bueno, ahí viene el gran planteo de cualquier de los abogados que somos víctimas en realidad de este manejo de la caja.
Porque, ¿qué es lo que ocurre? Usted va a un supermercado a hacer una compra y por alguna falencia la cajera tiene que anular el recibo o el ticket que le ha emitido, tiene que llamar a un supervisor necesita para una que haya firma. una anulación. Sí. En la caja de abogados se cobraban montos importantísimos en dinero en efectivo por este cajero, y resulta que él nomás anulaba el recibo y sin la supervisión de nadie, sin ningún control. Entonces, acá, y esto es conclusión no mía, sino de los informes de auditoría contable, es que llama la atención, una de las conclusiones es esta, llama la atención que no existía en el manejo de fondos en efectivo ni políticas de control interno, ni mecanismos concretos de control interno. ¿A quién le vamos a reclamar que no exista esa política de control interno, sino al tesorero? En general a todas las autoridades, pero especialmente al tesorero. Esta falta de control interno determina necesariamente dos cosas: o habían complicidades adentro que hay que determinar, o habían gravísimas negligencias, que las dos generan responsabilidades, o penales, o por lo menos política, por haber llevado adelante una conducción de los fondos públicos con esa desidia, y además responsabilidades civiles, porque esto ha generado un enorme daño patrimonial. Claro. Ahora, doctor, acá me plantean algo ligado a información así accesoria, si se quiere, que mostraría también un poco que pareciera que hay un encono, ¿no?, de Romani para con usted. No sé si al revés es igual, pero bueno, acá me ponen, por ejemplo, Romani es representante legal de la Curia. Tengo entendido que usted en algún momento denunció a Carnielo, al rector de la UCASAL, a Rodolfo Gallo Cornejo, y al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que son básicamente el mismo Romani, digamos, y que usted venía representando a las monjas en el convento, en el conflicto que tenían con el monseñor, y que incluso esto le valió a usted perder su trabajo como docente en la Universidad Católica. Todo es así, digamos, ¿hay un encono de Romani para con usted? Sí, es como usted lo dice. Yo no quiero traer a colación, digamos, mis otros temas personales con la Universidad Católica. Efectivamente, yo tuve que defender al capellán de la universidad ilegítimas denuncias hechas por el arzobispado al capellán de la universidad, también a otro sacerdote al que también despidieron injustamente sin ninguna posibilidad de defensa previa ni nada por el estilo. Y esas, incluso pese a los intentos, yo como docente de la universidad hice muchos intentos de mediaciones y de conciliaciones. Sin embargo, esto fue como chocar con una pared, hasta que no quedó otra alternativa que efectuar la querella, que todavía está en discusión. La sentencia de primera instancia ha sido adversa, pero actualmente está en revisión en la Corte. Bueno, volviendo y probablemente tengamos que seguir en la Corte Suprema de Justicia. Volviendo al tema de la caja, pero y para cerrar, no quiero traer esos otros Está bien, temas. por eso volvamos al tema de la caja y le pregunto, ¿cómo sigue esto y cuándo se avisora el final, digamos? ¿Ya le dieron lugar a usted a la negativa de juicio abreviado? ¿Cómo continúa la situación puntual de la caja? Sí, efectivamente el doctor Mascarello, que es el que estaba entendiendo como presidente del Tribunal de Juicio 6, en el expediente, el día 25, es decir, mañana, empezaban las audiencias del juicio. Y ahí va a ventilarse los detalles de cómo se manejaban las cajas y las responsabilidades de esta falta de control. Sin embargo, bueno, la fiscal que llevaba el asunto, o que lleva el asunto, que es la doctora Salina Odoricio, presentó súbitamente la semana pasada un pedido de juicio abreviado, al cual nos tuvimos que oponer, lo cual era totalmente extraño porque lo hizo sin consultar, como es habitual en estos casos, a las víctimas. Y sin embargo pidió el juicio abreviado, nos tuvimos que oponer, el juez Mascarello rechazó,
pero si bien lo rechazó al juicio abreviado, por haber entendido él en ese pedido y reconocimiento de responsabilidad de la víctima, del imputado, genera que él se tenga que apartar, y eso suspendió el juicio hasta que no se integre un nuevo tribunal. Está bien, bueno, esa es la situación entonces al día de hoy, doctor. Seguramente volveremos a conversar a ver cómo avanzan los hechos. ¿Cómo no, Daniel? Le agradezco la charla en la mañana de hoy, le mando un abrazo, que tenga buen día. Conversábamos con el doctor Casabela Dávalos, hablando respecto de lo que está pasando